Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales denominado Inclusión Laboral, Beneficios, Normativas y Buenas Prácticas Empresariales. Esta es una iniciativa del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Asociación Vuela Colibrí y la Asociación de Sordos Región Lima, Azoreli. El propósito de este ciclo de conferencias es informar y sensibilizar a las empresas en torno a la normativa, los beneficios, las acciones para impulsar, implementar, desarrollar mejores políticas, mejores prácticas de inclusión laboral hacia las personas con discapacidad. En ese sentido, vamos a iniciar un conjunto de actividades y el día de hoy tenemos como tema central cómo facilitar una entrevista laboral a personas con dificultad en la comunicación verbal. Para esto y para hablarnos sobre la importancia de este tema, queremos dar pase a la doctora Rosana Tarquia Gutiérrez. Ella es coordinadora ejecutiva del programa Impulsa Perú. Doctora Roxana. Bueno, muy buenas tardes, muy contenta de poder inaugurar este evento que el día de hoy estamos iniciando y que va a durar 4 días. Este esfuerzo que, si bien es cierto, nace desde el programa Impulsa Perú por el compromiso que se tiene desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de trabajar en favor por personas con discapacidad, no hubiera sido posible si es que de la mano, y como se ha señalado en alianza, no estuviéramos con la Municipalidad de Lima, la Asociación Vuela Colibrí, la Asociación de Sordos de la región Lima, y muchas direcciones, varias direcciones de nuestro sector Trabajo y Promoción del Empleo, que el día de hoy y los siguientes días van a estar también como ponentes. El programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo en este esfuerzo, en virtud a que es una política pública, el trabajar por el derecho humano de toda persona, y por supuesto dentro de ese enfoque también están las personas con discapacidad. Somos muy conscientes que en la población que a la fecha tiene nuestro país, que es más o menos 32 millones de personas, el 10.4% según los últimos datos que señala el INEI, tienen deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Y en ese sentido, trabajar y sensibilizar no solo al sector empresarial, también, por supuesto, conocer mucho más el Estado en sus 3 niveles de gobierno, por eso que también estamos aquí con la Municipalidad de Lima. Trabajar también decíamos, las empresas, el Estado, las familias de las personas con discapacidad, en cómo también pueden ellas trabajar, y necesitamos de ese trabajo conjunto aliado porque son los que directamente están día a día con la persona con discapacidad, y por supuesto trabajar con la misma persona que tiene discapacidad, donde no solamente es reforzar siempre, como todos necesitamos, pero puntualmente por la discapacidad que puedan ellos presentar, sus habilidades blandas, y no solamente las habilidades de orden duras, y más aún ahora para todos el tema de las habilidades digitales. En ese sentido, pues siempre promoviendo el derecho fundamental al trabajo, y siempre mirando, ya que también hay muchas empresas que van a dar testimonio y buenas prácticas que van a compartir para todos nosotros también replicar o mejorar muchas de estas prácticas que vienen haciendo, es que también en el Plan Nacional de Acción para los Derechos Humanos y Empresa, que se está trabajando con la participación tanto de los gremios empresariales, sindicales, el Estado, la universidad, ONGs, etcétera, también hay un capítulo muy importante para lo que es el trabajo desde la mirada y enfoque de derecho humano que se tiene que tener desde la empresa en sus diferentes actividades, también pensando en la persona con discapacidad. En ese sentido, en estos días que vamos a tener estas diferentes charlas o webinars, vamos a tener temas el día de hoy, como se ha mencionado, es facilitar una entrevista laboral a personas
con dificultades en la comunicación verbal. Pero también vamos a tener todo lo que es la normativa laboral que nos va a informar, nos va a reforzar mucho en cómo podemos incluir a las personas con discapacidad, teniendo siempre el marco de orden normativo muy claro. También el tema de los beneficios que tendrían las empresas si es que incluyen a las personas con discapacidad, tema que a veces por desconocimiento no estaríamos muchos espacios e instituciones fomentando la misma. Y finalmente el tema accesibilidad y ajustes razonables en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, es un primer grupo de temas, varios, hay muchísimos que seguramente por temas de tiempo se nos quedarán en el tintero, pero que vamos a tener estos días de diferentes webinars y desde ya, todos por favor, siempre en este horario, todos estos días, estén con nosotros para juntos trabajar en favor de los distintos tipos de discapacidad que pueden tener las personas, que finalmente implica un compromiso mucho mayor que tenemos que tener como sociedad, como funcionarios públicos, como instituciones privadas. Cada uno desde nuestra esquina somos necesarios para generar una sociedad más justa y más igual, con un derecho al trabajo para todas las personas y para todos. Entonces, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y siguientes. Muchas gracias. Oscar, estás en mute. Bien, antes de poder iniciar el tema del día de hoy, queremos previamente dar unas pequeñas pautas para un mejor desarrollo de la jornada. En ese sentido, invitamos a todos a quienes nos siguen a través del Facebook, formular sus preguntas, y a quienes nos acompañan en la plataforma Zoom, también ir formulando sus preguntas a través del chat. Iremos recogiendo cada una de estas para poder presentarlas a las expositoras que el día de hoy nos acompañan. El desarrollo de las interrogantes serán absueltas al finalizar las exposiciones y abriremos ahí un espacio para las preguntas. Dicho esto, quisiéramos ya iniciar con la primera parte de las presentaciones y queremos presentar para eso a Jimena Otero Injoque. Ella es comunicadora con experiencia profesional en las áreas de marketing, comunicaciones, relaciones públicas, y además es la directora de la asociación Vuela Colibrí. Ella va a compartir la presentación con Jessica Antesana Delgado, quien también es directora de la Asociación Educativa Calpa. Ella es terapeuta del lenguaje, comunicación y habla, y también es miembro consultivo de la Asociación Vuela Colibrí. Entonces, estimadas Jimena y Jessica, quedan ustedes en uso de la palabra para empezar con el ciclo de conferencias del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Jimena Otero y soy, como bien me presentaron, directora de la asociación Vuela Colibrí. Nuestra asociación, y ahí está justamente, ya está Jessica compartiendo la pantalla. Si pudieras ponerlo, Jessica, en modo presentación. Y mientras les voy contando. Perfecto, gracias. Vuela Colibrí es una asociación sin fines de lucro. Somos un emprendimiento social que tiene como misión, como objetivo, generar oportunidades de igualdad con equidad para las personas con discapacidad. Tenemos 2 años de fundados ya. Siguiente slide, por favor, Jessica. Y nosotros trabajamos, nuestra asociación trabaja en 3 pilares. Trabajamos en torno a la accesibilidad recreativa. Desarrollamos espacios de juego inclusivos para que todos los niños tengan la posibilidad de jugar. Es sabido que hay muchos espacios públicos que no son amigables con las personas que tienen discapacidad física o discapacidad sensorial. Vuela Colibrí interviene en esos espacios y en conjunto con los responsables de los mismos diseña espacios accesibles que permitan que todos los niños tengan la misma oportunidad de jugar. El siguiente pilar en el que trabajamos o en el que intervenimos es el pilar de la accesibilidad cognitiva.
que es precisamente el tema que nos convoca hoy. ¿Cómo hacemos adaptaciones? ¿Cómo hacemos intervenciones que permitan que las personas con diferentes capacidades o habilidades tengan la posibilidad también de acceder a los contenidos y a los materiales? Entonces, hablamos de las adaptaciones a braille, hablamos de las adaptaciones a pictogramas, y más adelante nuestra ponente Jessica Antesana va a hablar un poco más en profundidad sobre qué son los pictogramas y cómo se utilizan. Y también trabajamos en la enseñanza a través de una alianza con un tercero de la lengua de señas. Por lo tanto, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva es cómo facilitamos que los contenidos y la información puedan ser accedidos o utilizados por todas las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. Y el tercer pilar en el que trabaja nuestra asociación es en la capacitación y concientización sobre el valor de la diversidad. Trabajamos en diferentes temas, formando y capacitando a personas con diferentes tipos de desafíos de vida, fortaleciendo habilidades y empoderándolos para tener mejores perfiles que los hagan más empleables y con mayores oportunidades. Trabajamos también formando o capacitando a padres de niños con discapacidad, entregándoles herramientas que les permitan también pues poderse enfrentar día a día con más herramientas y con más información en la educación de sus hijos, y como consecuencia de ello pues formando mejores seres humanos. Esto es un poco de manera general la presentación sobre lo que es la Asociación Vuela Colibrí. Ahora muy agradecidos por la invitación y por la alianza que hemos tenido con los organizadores de este congreso, este ciclo de conferencias virtuales que realmente consideramos de muchísimo valor. Muchísimas gracias, Jimena Otero, para servirlos en lo que ustedes necesiten, y quiero dejar con ustedes ahora a Jessica Antesana, que va a entrar en el tema que nos convoca hoy en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Mil disculpas. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Quiero empezar, Jimena lo acaba de mencionar, si bien es cierto, como sociedad, como país, vamos avanzando en temas de accesibilidad, y hablo específicamente a romper barreras en orden físico, es decir, a nivel de infraestructura, rampas, por ejemplo, para una mayor y mejor acceso de personas que necesitan de una silla de ruedas para acceder a diferentes espacios públicos, alguna señalítica que ya se encuentra en pocos, pero algunos distritos, con lenguaje braille, por ejemplo, para personas con una discapacidad de orden sensorial. El siguiente paso que nos toca a nosotros, y es lo que nos convoca, tiene que ver con accesibilidad de orden cognitiva, romper aquellas barreras que muchas veces no permite a muchísima gente, teniendo los recursos, teniendo las capacidades, y que no permiten tener acceso a una vida laboral plena. Y para eso se necesita crecer, conocer e informarnos más sobre accesibilidad cognitiva, que en resumen tiene que ver con hacer mucho más fácil de comprender el entorno que nos rodea, y para ello interviene mucho también la capacidad de comunicación que podamos tener todas las personas. Para todos nosotros es muy común, es frecuente, o en alguna medida un poco más familiarizados, encontrar a personas que manejan el lenguaje, la lengua de señas. Porque digamos, es una comunidad que ha ido creciendo. Sin embargo, las mismas personas con un déficit de orden sensorial ligado al tema auditivo, las personas sordas, si se encuentran con otra persona, con un interlocutor que no maneja el lenguaje de señas, se forma una barrera inmediatamente que no permite una comunicación inmediata. Si no hay comunicación, no hay oportunidades, y eso es lo que queremos romper. Y nos compete a nosotros como miembros de este país tan rico y de esta sociedad que vamos creciendo en el respeto a la diversidad humana, es que muchas veces una entrevista laboral justamente puede verse entorpecida, siendo
poco efectiva, tanto para el entrevistador como para el entrevistado, porque hay una barrera que tiene que ver con la comunicación. Y yo parto, y ahí viene un poquito la primera presentación, es quienes tienen desafíos grandes en comunicación suelen apoyarse en lo que normalmente se puede denominar comunicación multimodal. Es decir, cualquier forma no verbal de comunicación. La lengua de señas es otra forma de comunicación válida, eficaz, funcional, con algunos desafíos para quienes no manejamos o no conocen la lengua de señas. Entran a tallar los pictogramas, pero también los gestos, las señas, la mímica que estoy haciendo yo en este momento para resaltar un poco más mi comunicación de orden verbal, la escritura, notas escritas, todo es válido. Sin embargo, para quienes están en el otro lado, los interlocutores, y hablando prácticamente de una entrevista laboral del entrevistador, es un interlocutor a veces no eficaz, y que muchas veces no facilita esa entrevista, ¿no? Es lo que se llama, como dice ahí, no son buenos compañeros de comunicación, porque solemos en una entrevista con alguien que ya de por sí estamos conociendo que tiene desafíos de orden de comunicación verbal, dominamos la comunicación. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos, porque me pongo medio nervioso, un poco tensa, porque sé que a la otra persona le cuesta la comunicación verbal, no termino de entender la totalidad del mensaje entre una pregunta que le he hecho, hacemos excesivo número de preguntas, sigo preguntando y sigo preguntando, le repito 2 o 3 veces la misma pregunta, o hay pocas oportunidades de participación de esa persona. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por ello, es fundamental que quienes van a entrevistar a una persona con grandes desafíos, con grandes retos de comunicación verbal, primero, validar todo intento comunicativo. Si hay lenguaje verbal, pero este es poco funcional, es decir, no termino de entender el mensaje en su totalidad, pero a la vez esta persona se apoya de gestos y le dice yo, ya más grande, ¿no? Yo, por si le pregunto cuáles son tus hobbies, y uno puede decir yo, pero hago este gesto, estoy entendiendo que le encanta correr, por ejemplo, ¿no? ¿En qué eres bueno, por ejemplo? Y me puede hacer, y no entendí el mensaje oral, pero sí el gesto, escribiendo o siendo ordenado, todo intento comunicativo es importante validarlo. El tiempo que se le ofrece a una persona con grandes desafíos de comunicación para iniciar o responder a un mensaje de parte de nosotros es fundamental. Y acá tiene que ver con derecho y con respeto, ¿no? Que toda persona tiene que tener en reconocer que esa es su dificultad y que yo me voy a acomodar para que esto funcione entre los dos, este acto comunicativo funcione. Restringir el número de preguntas, si yo como entrevistador suelo considerar dentro de mi listado 20 preguntas fundamentales para quienes están postulando a este puesto, yo ya sé que tengo una persona, o 2 o 3 con grandes desafíos de comunicación, no le voy a hacer las 20 preguntas. Yo de estas 20 preguntas voy a seleccionar 8. Y voy a seleccionar 8 porque esas 8 además las tengo que fraccionar, probablemente cada una en 2 partes la misma pregunta. Hay que irlas acomodando de acuerdo a las necesidades de esta persona en particular. Y algo importantísimo, ofrecer un modelo de comunicación que funcione para los dos lados. Yo hace un rato les mencionaba, una persona sorda que maneja la lengua de señas y yo, entrevistador, no lo manejo, no va a haber una fluidez, a no ser que tenga un intérprete de lengua de señas fabuloso, estupendo, pero si no lo tengo, no va a fluir esto. Por eso tenemos que encontrar de ambas partes un sistema de comunicación funcional para los dos. Y ahí entra a tallar lo que los especialistas conocemos en lo que se llama comunicación alternativa y o aumentativa. Esto es lo que hoy en día se utiliza para ayudar a las personas con complejos desafíos en el orden de la comunicación verbal.
Y esa comunicación aumentativa alternativa se accede a ella a través de los pictogramas. Y los pictogramas no son más que apoyos visuales que ahora vamos a ver. Se llama comunicación alternativa y o aumentativa dependiendo del usuario. Es decir, si yo soy una persona que no tiene, porque tengo una lesión en orden neurológico y me ha afectado la parte verbal y no tengo posibilidades de ningún tipo verbal, voy a optar por la comunicación alternativa. Tengo una alternativa a través de los pictogramas no verbal, reemplaza la comunicación verbal por otra modalidad, en este caso con los pictogramas. Pero se llama comunicación aumentativa, como en el ejemplo que les di hace unos momentos, ¿no? Yo puedo tener una expresión verbal, pero esta no es 100% clara. De todo el mensaje que yo puedo decir, puedo entender el 50%, el otro 50% me perdí porque hay dificultades a nivel verbal. Pero me apoyo en pictogramas que complementa, esa comunicación aumentativa, complementa mi lenguaje verbal para que el mensaje llegue lo más claro posible al interlocutor. En este caso, por ejemplo, al entrevistador. Y esta comunicación aumentativa alternativa se basa en los famosos pictogramas. Y esta comunicación incluye todas las modalidades, como lo pueden apreciar ahí en la pantalla, formas también de comunicación diferentes al habla. Todo es válido, absolutamente todo. Y en realidad, todas las personas estamos, sin saberlo, o sin quizás habernos puesto a pensar detenidamente en que la comunicación aumentativa alternativa es mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que nosotros podemos imaginar, como cuando uno va al cine, y si bien es cierto nos pasan, cuando podíamos ir al cine, nos pasan, antes de proyectarnos la película, vienen las recomendaciones en caso de una emergencia, por dónde tenemos que salir, y se terminó el video. Pero además de ese video, existen señalítica que dice, con un cartel verde fosforescente, salida, zona de evacuación, es decir, y eso es pictograma, eso es un tipo de comunicación alternativa aumentativa, todo aquello que se quede plasmado en el tiempo con apoyos de pictogramas. Una agenda diaria para quienes trabajamos, si no la tenemos porque escribimos lo que tenemos que hacer el lunes, a qué hora, el martes, el miércoles, y así sucesivamente, es comunicación aumentativa alternativa. De eso se trata, es mucho más presente de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana. Y este tipo de comunicación tiene que ver, como les había mencionado hace un momento, con accesibilidad, permitir una fácil comprensión de mi entorno, de lo que me rodea, inclusive si yo voy a un supermercado y para mí es la primera vez que voy a este supermercado de este distrito, no lo conozco cómo está distribuido, pero puedo ver los carteles que dice frutas, en el otro lácteos, en el otro carnes. Eso es pictogramas, esos son apoyos visuales que me facilitan la comprensión y por ende una vida mucho más tranquila. Ese es el fin. Los pictogramas son algo bastante simple, una representación gráfica, como lo pueden ver ahí, de un objeto, un concepto, una idea. Pero esta representación gráfica puede ir, dependiendo del usuario, y llamamos usuario a quien utiliza este tipo de comunicación, desde algo muy concreto, desde una foto muy real, a algo más abstracto, que puede ser, por ejemplo, el primer dibujo que estoy colocando al lado izquierdo desde la pantalla, es decir, ese dibujito en blanco y en negro de una persona sentándose. Si queremos, y las posibilidades y las capacidades de una persona lo permiten, lo hacemos desde ese nivel que es un poco más abstracto. Pero si las capacidades de esta persona, que tiene grandes desafíos de comunicación, necesitan algo mucho más claro, porque se puede confundir con esto, el pictograma puede ser de otro tipo de accesibilidad, como en el segundo dibujo, y es un dibujo en sí. Pero si aún así, para esta persona aún le resulta difícil, podemos llegar a una foto real. Los tres dibujos que ustedes ven en la pantalla, en la parte inferior, emite el mismo mensaje: sentarse, tomar asiento, puede tomar asiento o siéntate. Pero, dependiendo del usuario, es
¿cómo lo voy a ajustar? Como todo en la vida, lo acomodo dependiendo de las capacidades y necesidades de esta persona que está presentando un desafío puntual en el orden de la comunicación verbal. Naturalmente, algunas veces los desafíos de comunicación están ligados a un déficit de orden cognitivo, porque hay un diagnóstico puntual, ¿no? A veces, muchas veces es necesario, por ejemplo, utilizar los pictogramas no tan abstractos, como el primero en blanco y negro. Quizás nos sirven más el segundo pictograma, que son dibujos. Todo va a depender de las capacidades individuales en pleno respeto de cada persona. Todo se individualiza. Estos pictogramas, esta representación gráfica de un concepto, de un objeto, de una frase, de un enunciado, de una solicitud, de una pregunta, rompe todo tipo de barreras de comunicación y por ende la socialización, el vínculo entre una u otra persona es mucho más viable, rico y respetuoso además. Cuando uno habla de accesibilidad utilizando comunicación aumentativa alternativa, eso es lo que significa la CAA en mayúscula, comunicación aumentativa alternativa, es importante tomar en cuenta que se puede utilizar comunicación aumentativa y se puede adaptar a pictogramas, contenidos y espacios. Contenidos, como por ejemplo, desde el lado de ustedes como entrevistadores, se pueden adaptar con pictogramas las preguntas, y por ende puede haber una cartilla de respuestas con pictogramas también para opciones de respuesta para esta persona. Y espacio, lo que acabo de mencionar, si esta persona con desafíos de comunicación pasó la entrevista, es capaz y entra a trabajar a esta institución, a esta empresa en particular, también va a ser necesario como usuario de comunicación aumentativa alternativa utilizar pictogramas. ¿Por qué? Porque la comunicación con mis compañeros de trabajo, si tengo atención al público, también es viable cuando hay pictogramas de por medio. Algunas veces me ha pasado, no sé si han ido a algún, por ejemplo, supermercado o a una tienda por departamentos, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, con, vamos a hablar de un diagnóstico puntual, con síndrome de Down no atendiendo, por ejemplo, como reponedores, no sé si es la palabra correcta, discúlpenme, es decir, algunos están volviendo a colocar en los supermercados los productos que tienen que rellenar en la estantería, o doblando la ropa, digamos, donde está expuesto todo lo que se va a vender en prendas, ¿no? Y claro, esta persona tiene estos puestos laborales, y teniendo capacidades de socialización tan buenas, no pueden acceder a una atención al público, porque la barrera de comunicación que hay en ese momento no le va a poder permitir ascender como cualquier ser humano puede soñar en ascender y tener mejoras en orden laboral por esta barrera de comunicación. Qué fácil podría ser si esta persona, llenando los requisitos de poder entablar una comunicación con otra persona, de una atención en alguna medida más directa con el público, tener un cuadernillo de pictogramas que le permite responder a cualquier tipo de preguntas. Disculpe, como cuando uno va a un supermercado, ¿dónde puedo encontrar la harina? Y claro, si yo estoy reponiendo productos, pero se me acercan y me preguntan, claro, inmediatamente viene la persona, mi compañero de trabajo que está al lado, responde por mí y lo lleva, cuando esta persona está capacitada para hacerlo, pero el lenguaje se vuelve la barrera que no le permite. Pero si ella tuviera, o esta persona tuviera un cuadernillo, acompáñeme, que diga en pictogramas, vamos, yo la llevo, mucho más práctico. Y las oportunidades se abren mucho más y son mayores. Ahora, cuando hablamos de hacer la accesibilidad a través de comunicación aumentativa alternativa, ahí lo pueden ver creando y adaptando textos, reglamento, rotulando los reglamento, normativas, el contrato que voy a firmar, las preguntas en la entrevista laboral que yo voy a tener, creando y adaptando espacios, lo que habíamos hablado, rotular. Así como existe una señalítica que dice que este es el baño de hombres, de hombres, este de damas y este de varones, también puede haber señalíticas para otro tipo de actividades que involucre a una persona usuaria de comunicación aumentativa y alternativa.
yo sé que ya me queda muy poquito tiempo. Este es un modelo, por ejemplo, que me vino a la mente, que se podría tener listo dependiendo de las preguntas, una vez de haber evaluado y dosificado, porque si son 20 las voy a reducir a 8, a 10, las que como empresa considere, como estas 10 seleccionadas, cómo las voy a adaptar. ¿Cuántos años tienes? Una ventaja del uso de pictogramas es que todo pictograma, la representación gráfica, siempre va acompañada de la palabra escrita. Para quienes tienen acceso a un proceso de lectura, pueda también acceder, quizás con más rapidez, leyendo el mensaje. ¿Cuántos años tienes? Y yo puedo responder y señalar 20. ¿Con quién vives? Y yo puedo señalar, dependiendo si soy independiente y vivo solo, vivo con mi familia, lo que va a depender. Este anterior está ligado a la presentación que hago de los niveles de pictogramas que podemos utilizar dependiendo de cada usuario. Este es, en alguna medida, no más simple, pero menos abstracto. Este es un poco más abstracto. Va a depender de las capacidades individuales de cada usuario. Una ventaja grande que tenemos hoy en día es que la comunicación aumentativa alternativa, que se basa netamente en pictogramas, puede ser acompañado no solamente en baja tecnología, que es la versión física, los pictogramas impresos, la cartilla impresa, lista, sino también con lo que llamamos alta tecnología. Ya podemos tener hoy en un iPad, hasta en mi teléfono celular, por ejemplo, este programa que se llama Let Me Talk, que es buenísimo, gratuito, hace algunos años atrás no era gratuito, ahora es de libre uso para cualquiera de los sistemas, iOS o el otro, y gratuito. Uno lo baja y tenemos un sistema de comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología, eficaz, funcional y rápido. Si yo soy el entrevistador, puedo ya tener ahí guardado mis preguntas. Y si ustedes ven en este programa, que es Let Me Talk, en esta parte de abajo tengo categorías, puedo hacer preguntas, puedo tener respuestas, puedo tener actividades, estados de ánimo, sugerencias, la categoría que yo pueda imaginar va a estar guardada y no tengo que imprimir una hoja tras otra, tras otra, tras otra. La alta tecnología nos apoya muchísimo hoy en día. Y yo creo, y estoy convencida, en los años que tenemos en el trabajo de buscar oportunidades mejores y mayores para quienes tienen desafíos en general en su vida, ligados a la comunicación, estos sistemas de comunicación que ya se vienen utilizando hace muchísimos años en otras partes del mundo, es plenamente eficaz y funcional, no solamente para el usuario, sino también para el interlocutor. Y eso es lo que, como especialistas y terapeutas, queremos. Yo no quiero que una persona con desafíos de comunicación me aprenda en mucho tiempo a decirme manzana sin equivocarse. Yo quiero que esa palabra, si va a tomar más tiempo para poderla verbalizar bien, se apoye en un sistema aumentativo de comunicación que le permita salir al mundo, disfrutarlo, gozarlo, como cualquier otro ser humano. Esas es las grandes ventajas que se tienen con este tipo de comunicación. Ahí pueden ver, por ejemplo, en este mismo programa, las categorías que uno puede tener. Dependiendo del trabajo, del tipo de preguntas, se instalan ahí y no tengo que hacer nuevamente preguntas y nuevamente preguntas porque el entrevistado tiene complejos desafíos de comunicación. Ya lo puedo tener grabado. Esta es una ventaja enorme. Hoy en día es una ventaja enorme la alta tecnología. Este sistema es completamente gratuito y muy funcional, rápido. No se necesitan prerequisitos para que la otra persona con complejos desafíos de comunicación pueda manejarlo. Simplemente se le ofrece, se le muestra y puede señalar la respuesta. Bueno, eso es lo que quería compartir, animarlos a que conozcan un poco más sobre lo que es la comunicación aumentativa alternativa, básicamente los pictogramas que rompen muchas barreras de ambas partes, del interlocutor como de la persona que emite los mensajes. Sí se puede.
Gracias. En primer lugar, Jimena, queríamos también agradecer tu presentación porque nos has permitido conocer lo que viene siendo la Asociación Vuela Colibrí, estas iniciativas, y también agradecer la presentación final, toda vez que nos invita, cierto, pueden haber algunas dificultades, estas barreras no son difíciles de superar. Empáticos, y de esa forma poder ir, entendemos, progresivamente eliminando las barreras de comunicación que pueden surgir para generar una mayor participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Y para poder continuar con las exposiciones, el día de hoy, recordemos, el tema es cómo facilitar una entrevista laboral a personas con dificultad en la comunicación verbal. Queremos presentar a Ana Paola Luperdi Sotomayor. Ella es licenciada en psicología, es máster en dirección de recursos humanos, tiene más de 12 años de experiencia profesional, es especialista en selección de personal y gestión del talento, también es especialista en temas de diversidad e inclusión en la empleabilidad, además tiene conocimientos de lengua de señas peruanas, y Ana Paola actualmente es jefa de selección de personal y desarrollo en Sodimat y Maestro Perú. Entonces, a los participantes que nos acompañan, queremos recordarles que pueden seguir formulando sus interrogantes, ya sea a través del chat del Zoom o a través de la transmisión en vivo del Facebook desde Azorel. Entonces, Ana Paola, quedas tú en uso de la palabra. Te escuchamos. ¿Se ve bien la proyección ahí? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias por la presentación. Hola, buenas tardes. Ya Oscar me ha presentado, y gracias por la oportunidad, y vamos a tocar este tema tan interesante desde el lado de la empresa, ¿ok? Y para eso, bueno, me gustaría iniciar contando por qué tener una cultura con diversidad e inclusión es importante desde el lado de las empresas, ¿no? Entonces yo he traído acá unos hallazgos o algo que está comprobado. Las empresas que viven con diversidad son capaces de generar nuevas fuentes de ideas, de ser creativos, mejoran su marca empleadora, generan fidelidad entre sus trabajadores y también entre sus clientes. Una empresa inclusiva, más allá de todo el tema costo-beneficio que esto puede tener, está comprobado que cada vez que las empresas viven en diversidad, ¿no? Los trabajadores mejoran su rendimiento, su productividad y por ende genera éxito en las empresas. Las personas con discapacidad son tan productivas, y este estudio es un hecho, es una realidad, tan productivas y eficaces como cualquier otro trabajador o trabajadora y suelen tener una alta fidelidad con el trabajo, lo cual disminuye, por ejemplo, el ausentismo laboral. En la vida cotidiana, las personas con discapacidad desarrollan una gran capacidad de resolución de problemas. Esta cualidad resulta valiosa para cualquier perfil en búsqueda, ¿no? Hablando como empresa, para nosotros que hacemos reclutamiento y selección. La oportunidad de compartir tareas con personas con discapacidad sensibiliza mucho a los trabajadores y trabajadoras y genera una experiencia de aprendizaje mutuo. La inclusión laboral es un aporte fundamental en equipos de trabajo y genera orgullo de pertenencia. En resumen, las organizaciones con equipos diversos e inclusivos son más innovadoras, transforman su día a día, son eficientes y consiguen mejores resultados. Dicho esto, la pregunta del millón es cómo construir una cultura de empleabilidad diversa e inclusiva, ¿no? Voy a iniciar con un video para luego comentar acerca de cómo se construye esta cultura y tocar el punto de la entrevista laboral, que es el tema central.
Sodimac y Maestro vivimos nuestro propósito de construir sueños y proyectos de hogar a través de nuestros valores, donde el respeto por la diversidad es primordial para la gestión del talento, enfocados en la riqueza de la diversidad de género, generacional, la multiculturalidad y la inclusión. En este contexto nace nuestro Plan de Equidad, Diversidad y Prevención de la Violencia, EDIPEVI, con la creación y formación del rol de gestores y gestoras de equidad. Esto es para todas nuestras tiendas a nivel nacional, tanto nuestro CD y nuestro call center. El objetivo del plan es generar conciencia en toda nuestra gran familia del respeto a la diversidad y transmitir una cultura de paz en nuestros equipos y en la comunidad en la cual nos desarrollamos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que para construir una cultura diversa e inclusiva asociada a la empleabilidad, debemos tener bases, ¿no? Por ejemplo, como buena práctica les comparto lo que es EDIPEVI, ¿no? Es un plan de equidad, diversidad y prevención de la violencia que vive los asesores y asesoras que trabajamos en Sodimac y Maestro, y tiene principios y políticas, las cuales se actualizan cada cierto tiempo, tiene pilares de equidad y diversidad. Vivimos por una ruta de equidad que nos hace en el día a día vivir una cultura de paz, donde valoramos respeto, equidad, la diversidad. Tenemos roles donde nos forman para poder hablar de este tema, para poder ser expositores en cuanto al rol de EDIPEVI. Tenemos canales de comunicación que brindan a los asesores y asesoras la oportunidad de poder decir cómo se sienten, ¿no? Si algo no les gusta, lo que sí les gusta, y hay más de 60 beneficios que envuelven a la empresa basados en este plan EDIPEVI, que es básico para que la cultura de diversidad e inclusión se haga fuerte y se viva en el día a día. ¿Ok? Dentro de este plan EDIPEVI, nosotros tenemos 5 dimensiones de diversidad, cada una orientada a un tipo de diversidad. Tenemos de género, por ejemplo, hay 2 programas, Mujeres Conectadas y Nuevas Masculinidades, que trabajan por eliminar esa brecha en el género, y son programas muy bonitos. Tenemos el programa Trabajando Junto a Ti, que es un programa desde el año 2014 que trabaja para las personas con discapacidad, para darle trabajo a las personas con discapacidad. Tenemos la dimensión generacional, donde tenemos un programa que tiene el grupo Falabella que se llama Crece, que es para los más jovencitos, pero también tenemos Espíritu Joven, que es para los adultos mayores, a quienes también les damos inserción laboral. Tenemos la Comunidad Libertad, que trabaja con la comunidad LGTBQ+, y tenemos la dimensión de multiculturalidad, en la diversidad, en vivir la cultura, las creencias, nuestros orígenes y respetarlos, está el éxito de esta empresa, y eso es lo que les quiero contar. Me voy a centrar, obviamente, en Trabajando Junto a Ti, porque el tema lo amerita. Este programa que brinda oportunidades de trabajo a personas con discapacidad es un programa que tenemos ya 6 años y que funciona divinamente, y ahora les voy a compartir cómo lo hacemos. Dentro de este programa manejamos nosotros dimensiones, es decir, que no basta con querer contratar personas con discapacidad, hay todo un plan atrás y para eso está EDIPEVI de respaldo. Pero vemos la seguridad física con políticas y un mapa de riesgo. Nuestra área de medicina ocupacional nos da un mapa donde cruzamos los perfiles y en este caso las discapacidades para ver cuáles hacen match, cuáles hacen sentido para que el trabajo que le vamos a brindar a estas personas sea seguro, pero también sea eficiente. Tienen mucha vigilancia médica, al igual que todos los asesores que sean del programa Trabajando Junto a Ti o no, pero centrándome en ellos, viven también en la segunda dimensión, que es seguridad emocional. Esta ruta de equidad nos envuelve con un canal de integridad, con el programa Confía, donde reciben asesoría psicológica y legal, hay reuniones de confianza para escucharlos. El tema que hoy nos envuelve, atracción y selección de personas con discapacidad, ¿no? Cómo hacemos las convocatorias mensuales, cómo nos inspiran los casos de éxito cuando ascendemos a un asesor o asesora que forma parte de Trabajando Junto a Ti.
cómo inspiran ellos a los demás a animarse a seguir haciendo línea de carrera en la empresa, ¿no? Y un programa que se llama Construyendo Juntos Empleabilidad, donde salimos a la comunidad, esta sería una oportunidad, y contamos nuestras buenas prácticas, independientemente de que vayamos a hacer contrataciones con ellos o no, contamos el éxito de los programas a la comunidad. Nos vamos también con capacitación y desarrollo, donde tenemos una inducción, que es la bienvenida a la empresa con inclusión. Tenemos una guía de entrenamiento, también con inclusión, la línea de carrera de nuestros asesores y asesoras trabajando junto a ti. En cuanto a la comunicación, tenemos un manual de comunicación inclusiva, que ya vamos en el tomo 3, me parece ahora en noviembre lo lanzamos, y que se viene actualizando constantemente para todos estar informados y actualizados de lo que vivimos, porque ese es nuestro día a día. Hay un plan de sensibilización, donde recibimos talleres y charlas y nos involucramos mucho con el programa Trabajando Junto a Ti. Como medio de comunicación usamos Workplace, que es como un Facebook, pero de empresas, y por ahí lanzamos, ahora les doy unos ejemplos de cómo nos comunicamos a través del Workplace. Y obviamente manejamos indicadores para ver qué está funcionando y qué tiene oportunidad de mejora. ¿Ya? Importante conocer esto, porque si vamos a iniciar esta buena práctica de contratar personas con discapacidad o reforzar lo que ya tenemos, para nosotros es vital tener estas 6 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Obviamente, trabajamos con aliados, con ADIS, Impulsa Perú, ahora nuestro último aliado, Vuela Colibrí, Calpa, con ellos trabajamos de la mano. Tenemos una comunidad en LinkedIn en donde los invito a unirse, que se llama Comunidad de Aliados para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, y cada cierto tiempo subimos ahí buenas prácticas y trabajamos con el mismo objetivo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí les cuento sobre la base para que nosotros podamos hacer contrataciones a personas con discapacidad y tener éxito en ellas, ¿no? De cara a la empresa, pero también de cara a los postulantes, ¿no? Qué importante es que se viva una experiencia al postular y no le pasen mal, ¿no? Esto es en general, ¿no? Seamos una persona con discapacidad o no, la experiencia de vivir un proceso de selección debe ser agradable, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos como entrevista laboral para personas con desafíos en la comunicación verbal? Nosotros recibimos a todos a través de un link, ¿ya? Es virtual el tema de la postulación. Quiere decir que antes de llegar a la entrevista, que es la etapa, digamos, más avanzada del proceso, ya todos nuestros postulantes han realizado una evaluación online, corta, ágil, moderna, qué sé yo, contexto, la verdad es que ahí no hemos tenido ningún desafío, fluye muy bien. Cuando ya la persona está seleccionada y la queremos invitar a un proceso de entrevista, es que vienen estas recomendaciones. Yo me centro en el antes, durante y después de la entrevista, sea presencial o virtual. Ahora, por ejemplo, todo lo hacemos virtual, pero en un momento esta situación de salud pasará y avanzaremos otra vez con el tema presencial. Por el momento es virtual, ¿no? Todo el proceso de selección. Entonces, tenemos que ya llegan evaluados. Una vez que los vamos a convocar a la entrevista laboral, de cara al reclutador, al seleccionador, primer tip o primera recomendación es que la persona esté capacitada. Tiene mucho que ver con lo que estaba comentándonos hace un ratito Jessica. Nosotros, por ejemplo, vivimos una cultura de IPEVI, es decir, hemos recibido capacitaciones para poder hacer una entrevista a personas con desafíos en la comunicación. Entonces, si ya vives esta cultura, si estás preparado, fluye mejor, porque estás listo o lista, ¿no? Rompemos con estos sesgos inconscientes y estos paradigmas de que no se va a poder realizar la entrevista. Claro que se puede, virtual y presencial, solamente hay que prepararnos, ¿no? Y somos congruentes, por supuesto, en nuestro día a día. ¿Ok? Antes del proceso, también obviamente leo el perfil, lo conozco, y leo el currículum o la ficha de datos del postulante, no improviso, tengo que estar preparado.
o preparada, ¿no? La selección de preguntas. Nosotros trabajamos con una batería de preguntas y si bien es cierto, elegimos, depende del puesto, cuáles van a ser acordes para la entrevista. Si me toca entrevistar a una persona con desafíos en la comunicación verbal, voy a reducir el número de preguntas. Coincido también en ese sentido con Jessica. Yo digo 10, pero generalmente usamos más. Sugerimos entre 8 y 10, totalmente de acuerdo. Funciona bien si reduzco mis preguntas y las elijo bien, ¿ya? Si voy a utilizar equipos, como una laptop para realizar la entrevista, o mi celular, qué sé yo, veo que estén cargados y que funcionen bien. Y ubico un ambiente adecuado, obviamente. Durante el proceso de la entrevista, yo puedo usar muchos mecanismos para ayudarme, siempre validando el intento comunicativo, que también coincido con Jessica en esto, de la persona que estoy entrevistando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos textos preestablecidos, textos que ya tienen la pregunta escrita, ¿ok? Es más fácil para nosotros, sea virtual o presencial, mostrar la pregunta y que la persona primero intente expresarse y luego complementamos, si es que quiere dar más detalles, con texto. Nos funciona mejor. También tenemos videos inclusivos, los videos que tienen el texto también de lo que va pasando mientras se muestra. Los pictogramas, por ejemplo, a veces nosotros no sabíamos que ese era el nombre correcto de esta técnica, pero los usamos, como dice Jessica, en el día a día. Usarlos funciona también, ahora vienen unos ejemplos, pero también tenemos que solucionar, podemos usar cuadernos, pizarritas, Let Me Talk que habla Jessica me parece genial, y obviamente si tenemos la oportunidad de estudiar lengua de señas, nos hace personas, digamos, más congruentes, más diversas, más inclusivas, ¿no? Hoy tenemos un aliado, por ejemplo, a Sorelli, que brinda estas clases y lo hacen de manera divina, ¿no? Qué mejor que podamos entrevistar con lengua de señas, sería lo ideal. Pero si no, hay que adaptarnos con estas herramientas antes mencionadas, ¿no? La evaluación, debemos saber qué medimos y las competencias definidas, y medir los tiempos también es recomendable. Nosotros no hacemos distinción en cuanto a las competencias para una persona con discapacidad o no. No hacemos la diferencia, tomamos las mismas pruebas, excepto para personas que tengan una discapacidad intelectual o de tipo cognitivo. Ahí sí podemos darles una prueba diferente, la cual también tenemos, pero si no, pasamos el mismo proceso todos y todas. Después de la entrevista, aquí la recomendación es tener una información constante con los candidatos. Muchos de los casos que recibimos para Trabajando Junto a Ti, para otros programas, se quedan después de la entrevista en el aire, ¿no? No reciben un feedback o una retroalimentación. Entonces, sugerimos usar correo o WhatsApp, porque ahora la tecnología nos invade, para contar las etapas del proceso y que los candidatos sepan cómo van, ¿no? Y si no van, también por qué, ¿no? Que es válido. Los procesos de selección deben ser flexibles y deben tener buena información. Por ejemplo, hacemos nosotros evaluaciones dentro de la misma empresa para ascensos, para línea de carrera, para ocupar otras posiciones, y ahí damos feedback. Qué importante es cerrar un proceso de selección, quede o no quede la persona con un correcto feedback. Para mí, en resumen, una cultura inclusiva indica que existe un ambiente en el que se cultiva el respeto, la equidad y el reconocimiento positivo de las diferencias. Y en eso estoy convencida que está el éxito de la empresa y la buena práctica que quisiera compartir con ustedes. Voy a cerrar con un video que me gustaría que conozcan de nuestro programa Trabajando Junto a Ti. Antes del video, tengo aquí una imagen, una imagen de la guía de entrevistas. Por ejemplo, aquí hay 14 preguntas, yo les digo elige 10. ¿No? Elige 10 y selecciona de acuerdo al perfil, ponlas ya por escrito para poder hacer la entrevista. Aquí tenemos, por ejemplo, una manera en que nosotros comunicamos a través de Workplace, ¿no? Hay un personaje establecido, que en este caso se llama J, que transmite a través de dibujos y señas muy relacionado al pictograma, muy relacionado a la infografía,
todo lo que nosotros queremos comunicar. Entonces esto lo entiende todas nuestras comunidades que antes mencionadas, ¿no? Es para todos los asesores y asesoras, y eso es divino, porque la comunicación puede fluir si somos conscientes de cómo hay que comunicarlo, de cómo hay que llegar a todas las personas, sobre todo si tienen discapacidad, si son personas con discapacidad. Así que, bueno, era un ejemplo. Ahora sí voy con el video. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Majuan Sandoval, llevo trabajando en esta gran empresa Sodimac ya 2 años. Me llamo Eric Toliano y el 15 de junio he cumplido 7 años en Sodimac. Satisfacer al cliente, que el cliente se vaya con una sonrisa. He aprendido muchísimo, he trabajado con muchas personas, tengo un grupo grande a mi cargo. Yo invito a todas las personas que tengan alguna discapacidad, al igual que yo, que tienen las puertas abiertas de la empresa, que siempre van a tener una oportunidad para poder demostrar de lo que somos capaces. Más que un jefe, un líder dentro del área, es un amigo. Él es uno de los referentes en el departamento de pinturas. Cierro con ese video de este programa que nos llena de tanto orgullo, ¿no? Y por ejemplo, es muestra de que hemos ganado el primer puesto en el Great Place to Work como mejor empresa en Perú en cuanto a diversidad e inclusión, ¿no? Espero que lo compartido le sirva para que también lo implementen, y me ha dado mucho gusto tener participación en esta primera charla, webinar de ese tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, Ana Paola, también a ti por tu presentación. Tenemos algunas preguntas de quienes nos están siguiendo a través del Facebook y quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Y yo quería un poco primero iniciar haciendo un resumen de estas preguntas, justamente para Jimena, toda vez que las preguntas describen una necesidad de conocer no solamente la lengua de señas, sino también estas alternativas de comunicación. Muchos están preguntando sobre dónde se capacitan, cómo pueden capacitarse. Me parece ser una señal muy, muy saludable. Hay una necesidad de encontrar esas herramientas para facilitar la inserción. Y tal vez, Jimena, tú nos podrías dar ahí alguna orientación, si es que desde la asociación se están realizando algunas capacitaciones en ese sentido, se brinda algún tipo de asistencia a empresas, sector público. Claro que sí. Desde la Asociación Vuela Colibrí tenemos una alianza con una escuela de señas y nosotros organizamos y impartimos capacitación en esta lengua, ¿no? En diferentes niveles. Nosotros la tenemos, la ofrecemos, pero la ofrecen también otras empresas, como por ejemplo Azoreli, que está hoy acompañándonos en esta convocatoria y que es parte de los aliados que organizan este ciclo de conferencias. Hay varias empresas que lo hacen, y Vuela Colibrí, por supuesto, también se suma y lo ofrece. La lengua de señas y también la asesoría o la consultoría a las empresas privadas o públicas para no solamente identificar aquellas posiciones donde se puede ofrecer o habilitar la inclusión laboral, sino también aquellas adaptaciones o ajustes razonables que se deben realizar para que ese puesto para esa persona sea completamente accesible. Es decir, se hacen los ajustes necesarios, no para un tipo de persona, sino para ese ser humano que pasó por el proceso laboral, que fue seleccionado, que ingresó a trabajar,
para él, para sus capacidades y para sus habilidades. Y para hacerlo nos basamos o nos apoyamos en varias herramientas, ¿no? Y una de ellas muy importante es la comunicación aumentativa y alternativa, como bien explicó Jessica. Así que Vuela Colibrí está siempre atento a lo que cualquiera de ustedes pueda estar necesitando, y no es esta una publicidad, sino simplemente comentar lo que hacemos y cómo podemos acompañarlos y cómo podemos seguir favoreciendo la generación de oportunidades para todos. Bienvenido a todo ese apoyo, esa asistencia. En ese mismo orden de ideas, Jessica, a mí me sorprendió un poco, gratamente, escuchar a Ana Paola decir, no pensemos en los costos, porque es muy difícil a veces que el empleador privado no piense en eso, porque es una situación real, concreta y necesaria en algunos momentos para evaluar algunas acciones. Entonces, y tú lo que nos has compartido, qué duda cabe, que hay mucho tema de conocimiento, de terapia, de creatividad, de empatía, como señalaba yo en un inicio. Entonces, ¿qué necesita una empresa que quiere apostar? Porque ha escuchado los beneficios que tiene el tener personas con discapacidad, pero le resulta tal vez un poco complejo entrevistar y desarrollar estas estrategias que tú también has comentado. Entonces, ¿qué necesita una empresa? No pensando en el costo, recogiendo un poco la idea de Ana Paola, ¿qué necesita una empresa para poder incorporar estas pautas de comunicación alternativa que permita desarrollar mejores procesos de entrevista a este grupo poblacional? A mí va la pregunta, perdóname, Oscar. ¿Oscar? Sí, Jessica, sí, Okay. exactamente. Sí, bueno, y muchas veces que el desconocimiento lleva al miedo, y ese miedo corta las posibilidades de empleabilidad para muchas personas, ¿no? Que por alguna razón tienen un desafío en general, no solamente de comunicación, sino de vida, ¿no? Lo que Ana Paola ha escrito un modelo de lujo empresarial que lo que permite es abrir totalmente las puertas a cualquier persona más allá de la condición de vida, de pensamiento, naturaleza que pudiera tener. Yo creo que debería de ser un modelo eje acá en nuestro país, sobre el cual muchas empresas podrían copiar, porque lo bueno se copia, que sirva de un modelo eje para que otras empresas brinden también esas oportunidades. Yo daría un solo consejo que creo que también es importante, y Ana Paola lo ha mencionado en algún momento de su presentación. Ella habló sobre prepararse, y eso es lo que tienen que hacer las empresas. Es decir, si yo estoy abriendo las puertas porque necesito unir a mi equipo mucha más gente y tengo que entrevistarlas, por lo tanto, me preparo porque imagino que igual que muchas empresas hay fases en este proceso de selección de un nuevo personal. Y en esa fase primera, yo ya tengo que conocer si esta persona que pasa a la segunda fase, que voy a llamarlo así, que es la entrevista, debería ya de conocer si hay la presencia de un déficit cognitivo, porque eso me implica que tengo que adecuar las preguntas. ¿Va a venir solo o acompañado? Y si viene acompañado, ¿con quién viene? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque hay personas que pueden tener un déficit cognitivo, pero no un desafío de comunicación, o viceversa, ¿no? Entonces, yo me tengo que preparar, indagar más cuál es el reto, el desafío que tiene esta persona que pasó ya esta segunda fase, para que el día de la entrevista no me agarre de sorpresa. Si tiene un desafío de comunicación, yo ya tengo preparadas mis preguntas, que además que van a ser verbales, apoyadas en comunicación aumentativa alternativa a través de pictogramas, que no necesita la otra persona haberlo pasado o conocerlo, porque ustedes lo han visto, es sumamente fácil y de muy rápida comprensión y de entablar la comunicación. Básicamente anticiparse, conocer, que te permita prepararte. Idealmente, en algún momento que hemos conversado con Ana Paola, el ideal también es, si yo ya estoy recibiendo, como hemos visto en este video tan importante de Sodimac final, con el que cerró su presentación Ana Paola, hay una persona con un déficit auditivo que trabaja en la empresa.
Pero ahí entra a tallar lo que yo les decía, ella maneja el lenguaje de señas y seguramente algunos compañeros de trabajo ya comienzan a manejar el lenguaje de señas. Pero claro, si hay una persona que le pide información como miembro del staff de Sodimac y yo necesito saber dónde puedo encontrar la pintura X, tal, no va a conocer el lenguaje de señas. Ahí entra a tallar los pictogramas, por ejemplo. Si ella, además de su lenguaje de señas, se apoya con algunos pictogramas, le permite entablar el diálogo sin ninguna. Rompe una barrera adicional. No quiere decir que un sistema sea mejor que el otro, porque el lenguaje, la lengua de señas no anula la comunicación aumentativa, la complementa simplemente y amplía tu campo de comunicación. Básicamente es que ideal que si ya va a haber una persona con un déficit de orden auditivo, todos empapemos, ¿no?, de lo básico de la lengua de señas. Empecemos con la lengua de señas todo, porque en algún momento me voy a cruzar con mi compañera, habrán actividades sociales que une a los miembros del equipo, y ahí me voy a cruzar, y qué maravilloso que la saludo, le hago una pregunta, en su misma lengua, fabuloso. Y si no, utilicemos los pictogramas. Básicamente, prepararse. Eso creo que es, y anticiparse, es la clave de éxito en todo lo que sigue en orden laboral, para quienes tienen, tanto para el empleador como para el empleado, ¿no? Jessica, y en ese mismo sentido, pues, no son solo dibujos sencillos, no son solo dibujos complejos tampoco, seguramente. Te pregunto esto porque hay algunas interrogantes que van en ese sentido. ¿Es necesario ser un experto para poder hacer un pictograma? ¿Qué elementos necesitaría tener en cuenta para poder plasmarlos en estos procesos de selección yo como empleador? En realidad no es nada difícil, sí hay ciertos bases para poder manejar, como por ejemplo un pictograma no puede tener de fondo, si no puede haber de fondo algo, es decir, si yo le voy a tomar, o voy a hacer el pictograma de sentarse, como lo hemos visto en la presentación, y de fondo le voy a poner pues un árbol maravilloso para llenar la imagen, no. Una de las bases, por ejemplo, es que el pictograma está solo, preferentemente en un fondo blanco, porque mi foco de atención tiene que ser el pictograma en sí y no lo que lo rodea, ¿no? Si va a ser una foto, porque me van a tomar una foto a mí para que pueda diferenciar con quién entrevistaste hoy y me pueda señalar a mí dentro de las fotos que tiene del equipo de profesionales, no puedo tener este fondo, ¿no? Porque son distractores que se consideran dentro de las bases del uso de pictograma, pero que son bases simples y sencillas. Partimos, todos los que usamos pictogramas, sí hay una preparación. Aquí en Perú no existe, viene desde afuera, porque no lo tenemos todavía sentado como país, estamos camino a eso, pero hay una base que se llama ARASAC, que es la base mundial, el diccionario mundial de pictogramas. Claro, no están adaptados porque puedo encontrar, no sé, la palta, le decimos acá la palta, y en otro país tiene otro nombre, simplemente tendría que cambiar el rótulo del nombre, adaptarlo a nuestro vocablo natural, ¿no? Pero parte de ARASAC. ARASAC es una página que contempla millones de pictogramas, y que de ahí parten todos los pictogramas que se hacen. Es ARASAC o Pictotraductor. Pictotraductor es otra página sumamente fácil, gratuita, que es como uno entra a internet, pone Pictotraductor, ingresa, y por ejemplo, sentarse, e inmediatamente sale la palabra traducida al pictograma. Sencillo. Si se basan en ello, es súper sencillo. No hay una capacitación mayor, digamos, pero sí hay que saber cómo dosificas y compactas la información en ese pictograma, ¿no? Porque no solamente es un solo pictograma. Cuando se trata de una oración, hay que compactarla de tal manera que este mensaje, que es así de extenso, sea igual de claro en estos 2 o 3 pictogramas que estoy considerando, ¿no? Ok, Jessica, muchas gracias por esos aportes finales. Ana Paula, tenemos también algunas interrogantes. Hay mucha inquietud, mucho afán de conocer. ¿Qué motivó, tú que tienes un tiempo en la empresa, qué motivó a la empresa a poder tener un programa de inclusión laboral, como lo comentó Jessica también, diríamos tan completo, ¿no?, que abarca la diversidad humana, ¿no? Nosotros hemos visto en otros lugares que eso obedece a algunas exigencias legales, ¿no? Cuotas para población LGTBI,
afrodescendientes, ¿no? Y aquí, sin necesidad de que exista una norma que exija algo como esto, ustedes lo han implementado, lo vienen implementando. Entonces hay unas interrogantes iniciales que desean saber qué motivó a que la empresa tenga un programa de este tipo. Gracias. El programa en IPEBI nace en el 2017, ¿ya? Y el objetivo es plasmar como programa, con bases, como les digo, con solidez para que funcione, ¿no? Esta cultura que ya vivimos desde siempre. La empresa tiene un clima laboral, por ejemplo, muy bonito, muy fuerte. Pero eso necesitaba organizarse, tener políticas, procedimientos. Qué importante es tener todo actualizado, obviamente con asesoría legal, con asesoría psicológica, ¿no? Y nace con el objetivo de poder vivir, ya es como si estuviera tatuado en nosotros, esta cultura, ¿no? Y para eso la recomendación es iniciar con todo, con políticas, con reglamentos. Entonces, nace con el objetivo de hacer realidad nuestra diversidad. O sea, para Soy Maki Maestro, ser diversos e inclusivos es nuestro día a día. Y se coronó, digamos, cuando nace Edipebi, ¿no? Y nuestra realidad en el país, en cuanto, por ejemplo, a la prevención de la violencia, nos marca mucho, ¿no? Nosotros somos cerca de 10.000 trabajadores y nuestras realidades llegan de todo tipo. Por eso es que nuestros programas involucran muchas dimensiones en la diversidad. Entonces, para cada grupo trabajamos un programa y así se llega a todos. Creo que esa fue como el objetivo en ese momento. Y Edipebi cada cierto tiempo tiene actualizaciones, los manuales, y va para todos. Todos hablamos de lo mismo, todos vivimos el día de lo mismo, y yo creo que en eso está el éxito de esta empresa y es divino encontrar en una tienda, por ejemplo, que están nuestros asesores y puedes encontrar trabajando junto a ti, una persona que tiene discapacidad, un espíritu joven, que es un adulto mayor, alguien centennial o millennial, ¿no? Muy jovencito, tal vez el jefe pertenece a nuevas masculinidades, o es una mujer conectada, muy empoderada, y en ese trabajo tan del día a día con diferencias, está el éxito que nosotros encontramos en Soy Maki Maestro, ¿no? Ahí va nuestra buena práctica, en esa diversidad. Gracias, Paola. Seguro que nos has dado pistas, luces, para que otras empresas puedan iniciar, replicar estas iniciativas tan significativas, ¿no? Bueno, estamos llegando a la parte final de este conversatorio. En nombre de todos quienes estamos involucrados en la organización de esta actividad, queremos agradecer a Jimena, a Jessica y a Ana Paola por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante, innovador para muchos. Agradecer también la presencia de Liliana Chambi, quien está haciendo la interpretación para que tengamos una mayor accesibilidad en toda esta información tan importante.